Buenas noches. José Saramago, uno de los pocos grandes escritores vivos, es esa una especie casi en extinción, cumplirá 85 años dentro de unos meses, pero no ceja ni cesa en su labor literaria. Hace unos días, 2 o 3 semanas, lo tuve en Diario de la Noche para hablar de su último libro, Las pequeñas memorias Alfaguara, y hoy vamos a hablar sosegadamente de ese mismo libro. José, dime. Gracias por concederme tanta atención. 2 programas nada menos, un lujo. ¿Cuándo cumples los 85? Vamos a ver, yo vengo de cumplir los 84, es demasiado pronto para empezar a hablar de los 85. Los 85 los cumpliré el 16 de noviembre de 2007. Supongo que tú no quedan pocos meses, quedan unos cuantos. Queda bastante. Meses, Supongo que tú no le concedes absolutamente ninguna importancia a los signos del zodíaco, a los horóscopos y a todas estas cosas. Ninguna importancia. Sé que soy escorpión. Escorpio. Sí, Escorpio. ¿Y tú? Es la única cosa que yo sé, no sé nada mujer, más y no me lo creo. ¿Tu mujer Pilar, eterna traductora de tus libros, qué signo tiene? Tampoco yo lo sé. Yo sé que ella nació en el 15 de marzo. El 15 de marzo debe ser Aries. ¿O no? Aries empieza el 20 y tantos. No, bueno. No sé. Que quizás sea Aries, porque Aries. Ella es muy guerrera. Bueno, muy guerrera y muy traductora. Siempre se ha dicho, ya sabes, traductore, traditore, en el caso de Pilar, traditrice, traidora. ¿Traiciona o mejora el original? Bueno, ella es traductora, mi traductora. Yo he sido traductor. Y lo mejor que un autor puede esperar es que el traductor le traicione un poquito. Porque si no lo hace, la traducción no será buena. Y tampoco podemos llamar traición. Es sencillamente el respeto por los dos idiomas, el idioma de que se traduce y el idioma para el que se está traduciendo, que hay que servir igualmente bien uno y otro. Y cuando lo haces, estás sirviendo bien al autor y al libro. ¿Y tú vas controlando un poco la traducción a medida que la va haciendo ella? Yo no controlo nada, puntualizas es decir, hay dudas. Mira que yo recebo en mi casa, no de todo el mundo, pero de unos cuantos traductores, normalmente cartas en que me exponen dudas, evidentemente, al igual que la traductora italiana o alemana o francesa o inglesa o lo que sea, tiene dudas. Pilar tiene dudas, obviamente, y en ese caso lo miramos, lo discutimos, ella con sus argumentos, yo con los míos, y finalmente la idea, lo que ella cree que debe ser, porque ella es la del castellano, normalmente es la solución que ella propone, es la que prevalece. Libro breve pero de larga cocción. Empezaste a concebirlo hace muchísimos años cuando estabas escribiendo Memorial del Convento. Lo cuentas también y dices que entonces iba a llamarse el Libro de las Tentaciones y que tu intención entonces era la de mostrar que la santidad, esa manifestación teratológica del espíritu humano capaz de subvertir nuestra permanente y por lo visto indestructible animalidad, perturba la naturaleza, la confunde, la desorienta. De todo esto queda muy poco en ese libro. No, digamos, no queda nada. No queda nada porque la intención en ese momento... Mira, hay que llevar en cuenta esto. Cuando yo digo que ese libro empezó por llamarse Libro de las Tentaciones, no es cronológicamente exacto, porque mi propuesta era estudiar y entrar en lo que acabas de decir. La santidad como fenómeno teratológico, entre comillas o sin comillas, del espíritu humano que perturba la naturaleza. La naturaleza no soporta la santidad. Era una idea que yo tenía, que he escrito algo sobre eso, pero que lo destruí, porque me he dado cuenta que estaba mucho más allá de mis capacidades. Y entonces se me quedó el título para la posibilidad de aprovecharlo para eso, con el argumento que es demasiado fácil, que un niño cuando nace y cuando crece está rodeado de tentaciones, y el mundo es todo él una tentación. Pero era difícil hacer pasar el título y de alguna forma, si el libro tardó tanto a escribirse, digamos, ha sido por una especie de resistencia. Yo no quería, en el fondo yo lo tenía, pero no lo quería. Y ha sido cuando me empecé
el año pasado, por altura de enero o febrero, digamos, a poner orden en mis papeles y empecé, digamos, a trabajar en el libro que se me presentó 2 o 3 meses después la solución. Las pequeñas memorias es objetivo, es directo y está ahí todo lo que habría para decir sobre el libro. Y sobre algo tan sencillo como esto. Has dicho que alrededor de un niño todo es una tentación. ¿En la ancianidad hay tentaciones también? ¿En la ancianidad? Sí. Sí, supongo que sí. ¿Tú sabrás? Supongo que sí. Yo también debería saberlo. Porque... Sí, en fin, digamos, las hay. Mientras estamos vivos, somos un sujeto de la curiosidad, de la tentación, en términos amplios, y ya está. En cualquier caso, en tu vida hay una tentación permanente, por lo menos a partir de un determinado momento de tu vida, porque tú fuiste un escritor tardío, y es la tentación de escribir novelas. Y esa tentación permanente era precisamente la que te impedía ir escribiendo este libro, porque se te cruzaban otras novelas y te dedicabas a ello. Yo no llamaría una tentación, es decir, aunque es cierto que cuando se nos presenta y tú y yo seguramente no soy excepción, y por eso es que digo, cuando se nos presenta una idea para una novela, por ejemplo, o para un libro de cualquier otro tipo, la urgencia con que muchísimas veces la idea se presenta puede incluso asimilarse a algo que nos está tentando, efectivamente, tentando el cuerpo y tentando el espíritu. Entonces vamos detrás de eso como un perro va detrás, digamos, de un rastro, ¿no? Llamarle una tentación, sí, se puede llamarle eso, pero también se puede llamar una necesidad. Tú tienes necesidad de decir algo. Y esa necesidad es fuerte, tan fuerte que tú no tienes otro remedio sino cumplir, no con tu destino o lo que sea, porque no se trata de él, pero es tu obligación. Que vamos a entrar en la pequeña lista de los inmortales, no tiene ninguna importancia eso. Lo que tiene importancia es que cada uno diga lo que tiene para decir. Tú me decías el otro día en Diario de la Noche que no habrá grandes memorias, que aquí se detiene la evocación de tu vida. Sí, ahí realmente se ¿Pero eso por qué? Porque crees que en los primeros 15 años es cuando se decide todo lo que va a ser una persona. Mira, lo que yo quiero La infancia decir es el destino. Es que mis primeros 15 años yo los veo tan ricos. Ricos, parece una broma, digamos, si se sabe o si no sabe en qué condiciones, dónde es que yo nací, cómo es que he vivido y todo eso. Pero lo que yo quiero decirte es que todo lo que ocurrió después tiene su importancia, porque, en fin, año después de año me han llevado, cada uno de ellos me ha llevado a donde estoy ahora, aquí, contigo. Pero quizá lo entiendes mejor si yo te digo que los Cadernos de Lanzarote, que terminaron en el 97, terminaron en el 97 porque en el 98 yo gané el premio Nobel. Y imaginarme a mí a describir la entrega del premio y lo que ha pasado conmigo después de eso, hasta el día de hoy, era demasiado fuerte. Me entró el pudor y yo dije, no hablo de esto. Y mira que tenía para el año de 98, hasta marzo o abril, apuntes, pues quedará el año de 97 como el último de los 5 años en que yo escribí Los Cadernos de Lanzarote. Esto para decir que por una razón similar, porque me daría pudor escribir sobre cosas o considerar que elas eran importantes, tan importantes que yo me permitía ocupar el tiempo de un lector con lo que me había ocurrido cuando yo tenía 30 o 40 o 50 años. Yo pienso que no. Ahora, creo sinceramente que el lector se interesará mucho por lo que me ocurrió a mí entre los 5 o 6 años y los 15. Los psicoanalistas, los psicólogos, los van a psiquiatras encontrar ahí mucha cosa. Dicen que más o menos a los 10 años ya todo se ha decidido, que todo lo importante en la vida de un hombre ha transcurrido ya. Yo creo que sí. Ahora, hay una contradicción en eso. No en esa afirmación,
pero en el modo como nos relacionamos con la infancia. La infancia es una especie de mal necesario, como de una cierta forma la adolescencia, que hay que pasar por ello para llegar a la vida plena, al triunfo, a la lucha, a la gloria, a todo eso. Pero yo creo que no. Y a la hora de pensar en ese libro, de escribir, me di cuenta que la persona que yo soy, tal como ella es, sería otra si no hubiera vivido lo que he vivido en ese tiempo. Tú en ese tiempo no sabías que ibas a ser escritor. De hecho, cuando termina el libro eras mecánico. Tardaste mucho tiempo en averiguar que ibas a ser escritor, pero sin embargo ya entonces hubo lecturas que te marcaron. Concretamente, 2 más 1. Una, María a Fada dos Bosques, María el hada de los bosques, y sobre todo a Toutinegra do Moinho, de la que no recuerdas ni una sola palabra, pero sí recuerdas que te marcó decisivamente. Vamos a ver, lo que hay ahí es algo, es un poco más complicado. Cuando, en el caso de María, a Fada dos Bosques, yo todavía no sabía leer, tenía 5 años o algo así. Y entonces oía leer y me quedó un episodio erótico, dramático, que se me quedó en la memoria de un niño de 5 años y permaneció vivísimo. El caso del otro libro, cuyo autor es un francés llamado Émile de Rochebourg. ¿Qué significa Toutinegra? Es un pájaro. Es un pájaro. Es un pájaro. No recuerdo nada. Entonces es muy difícil decir que me marcó algo que yo no recuerdo. Porque mientras que el oír leer la otra novela se me quedó, la propia lectura, la lectura directa, quizá porque yo todavía no leía con la afluencia necesaria y quizá también por la capacidad de aprehensión del sentido de las palabras y todo eso, no se me quedó. Pero, en definitiva, cuando uno se pone a escribir memorias, José, el problema es el de los falsos recuerdos. Muchas veces se tienen recuerdos que en realidad no sucedieron o que son recuerdos que te han contado otras personas. Sí, yo lo planteé. Eso lo planteas en el libro. Lo admito, hay un falso recuerdo, hay un recuerdo que yo considero realmente falso, que tiene que ver con tu hermano Francisco. Con mi hermano Francisco. Cuando trepaba por la cómoda. Cuando trepaba por la cómoda, pero yo tenía en ese momento 1 año o poco más. No sería fácil retenerlo. Entonces me quedé con la idea que es una falsa memoria. Lo que pasa es que es una falsa memoria que quedó tan viva, tan nítida, tan clara, que incluso no me gusta llamar falsa memoria, porque parece que estou traicionando algo tan precioso como una memoria, y además antiquísima. Pero yo creo que efectivamente, o porque me contaron algo y yo lo fabriqué, me lo inventé, quizá. Tu hermano Francisco murió poco después, 1 año aproximadamente después de este episodio de cuando trepaba por la cómoda, y está la fotografía de tu hermano Francisco en el libro, y dices en él una cosa muy curiosa. Dices que a veces has ido pensando a lo largo de tu vida que la tuya ha sido un esfuerzo para darle vida a tu hermano. Mire, yo no sabía, yo quizá yo no sabía la importancia, al final tengo que llegar a esa conclusión, que la existencia, la brevísima existencia de ese hermano mío, que se murió, que tenía 2 años y el 4. De una bronconeumonía. No pensaba yo que tuviera la importancia que me he dado cuenta, cuando estaba escribiendo la novela Todos los Nombres. Porque eso coincidió con la necesidad que yo entonces estaba recordando y apuntando datos para el libro ese, con un episodio que me marcó, y ese sí que me marcó. Claro que yo tenía que, si yo estaba escribiendo sobre mi infancia y si yo tenía un hermano, aunque yo no recordara nada de él,
Sempre tendría algo que decir. Tengo essa fotografia. Lo que dele me hablavam mis padres, ou sobretudo minha madre, por lo tanto, algo tinha. Eu não sabia quando havia muerto, ni dónde, ou mejor, dónde sí, mi madre me lo había dicho, pero no sabía cuándo había muerto. Entonces pedí a la Conservaduría del Registro Civil de mi pueblo que me enviaran una partida de nacimiento de él. Y en esa partida de nacimiento, al contrario de lo que debería ser, no estaba la fecha de la muerte. Incluso hasta el día en que estamos ahora. Es decir, oficialmente no oficialmente estaba muerto. Mi hermano está vivo. Entonces eso ha sido para mí como una especie de un choque. Es decir, es como si la burocracia viniera a confirmar que esa impresión difusa de una especie de compañía en la memoria de un ser que era un hermano mío y todo eso, viera a confirmar la burocracia que sí, señor, pues aquí está, y la prueba es que nadie nos ha dicho que él ha muerto. Pero yo sabía que sí, que había muerto. Entonces he pedido a un amigo mío que estaba en ese momento, en esa ocasión, en el Ayuntamiento de Lisboa, que hiciera una consulta por los archivos de los 8 cementerios de Lisboa, porque la fecha yo la tenía más o menos clara. Y lo encontraron. Finalmente lo encontraron. El problema que yo tengo ahora es si debo informar a la Conservaduría de que él está muerto, o si hasta hoy no he dicho nada a la Conservaduría. Por lo tanto, un día, de aquí por 50 años, algún funcionario de la Conservaduría se preguntará ¿y qué pasa con el señor que no se muere? Entonces, de alguna forma yo he trabajado para darle una vida. Y el azar ha hecho algo también para que esa vida que parecía terminada al final no estaba. Desde el punto de vista de la burocracia no estaba terminada. Y desde el punto de vista de la memoria, yo tenía esa foto y tenía esas falsas memorias y ahora tenía algo más. Tenía la información, posuía la información exclusiva de efectivamente de cuándo había muerto y dónde, en qué circunstancias y todo eso. Lo tenía todo. Eso me llevó a alguna entrevista cuando se publicó todos los nombres, es decir, que de alguna forma mi hermano Francisco es coautor de todos los nombres. Es misterioso y es maravilloso, José, cómo germina una semilla a lo largo de la vida de un escritor y de repente se convierte en una novela frondosa, en una novela de peso como lo es todos los ¿Sabes nombres, lo que está pasando? Es como si la vida fuera una especie de puzzle que se va organizando. Y durante mucho al final tiempo, cada pieza va encajando. Y durante mucho tiempo hay ahí un claro. Aquí tiene que estar una pieza que todavía no ha llegado. Y esto es interesante, pero por outros motivos um pouco preocupante, porque dá a ideia que quando ele puzzle esteja completo, não tens nada mais que hacer que marcharte al otro mundo. ¿Quedan muchos huecos en tu rompecabezas? Algún hueco, pero mira, hace un mes, un hueco que yo no imaginaba serlo, se me apresentou quando uma prima minha me llama del pueblo para decir que la cama de mi abuelo había sido encontrada, de mis abuelos había sido encontrada. Una cama que eles compraram quando se casaram, em 1800 e não sei quantos, 50 ou algo assim, ou 60, por aí, não puedo agora saberlo. E que se encontrava em casa de uma das pessoas, porque quando minha abuela se pôs mais maior e quando a casa já estava sola, meu abuelo já havia falecido há uma quantidade de anos, e foi a viver a casa de uma tia minha, de que hablo muito no livro, chamada Maria Elvira. E minha abuela se levou a cama. Pero a cama não cabia no quarto
que lhe estava destinado. E a cama passou a outra família que ao final tampouco se serviu dela e se quedou aí anos e anos e anos esperando o quê? ¿Pero se quedó en un trastero o se podía utilizar? ¿Se utilizaba? Bueno, la cama, que todavía no la tengo, pero voy a tenerla. Y Pilar... ¿Te la vas a llevar a Lanzarote? Sí, sí. Cabe en la casa de Lanzarote. Cabe. Mira, Pilar había dicho al principio, bueno, vamos a dejarla en Lisboa. Pero después dice, no vamos a dejarla en Lisboa, me la vamos a llevar a Lanzarote. Es una cama de hierro. ¿Has ido a verla ya? ¿Has ido a verla desde que Todavía no, pero yo la recuerdo como si él estuviera ahí. Bueno, yo he dormido en esa cama, hombre. No solo has dormido con tus abuelos y con más seres vivos, ¿no? Es decir, yo no he dormido nunca con mis abuelos, salvo cuando era pequeño, seguramente, eso sí. Y con esos seres vivos, no, quien durmió con los seres vivos han sido ellos, mis abuelos. No, en esa cama donde yo dormí, y debajo de ella, bueno, debajo. He dormido, sí, debajo de ella, en el verano dormía la siesta, porque debajo de la cama, en el suelo, era mucho más fresco. Pero ellos, ellos vivían de criar cerdos. A esos seres vivos me refería. Seres vivos, pues. Ellos vivían de criar cerdos, los vendían y todo más. Mi abuelo salía de madrugada al campo con las marranas y todo eso. Bueno, esa era la rutina de la casa. Pero ocurría que a veces en el invierno, y las heladas en ese tiempo eran terribles, no tengo más que decirte que el agua helaba dentro de los cántaros en la cocina, y cuando nos levantábamos por la mañana teníamos que con un palo romper la capa de hielo que se había formado durante la noche, para ver a dónde llegaba el frío. Y no es los Pirineos, es a 100 kilómetros de Lisboa. Y entonces a veces nacían cerditos, digamos, cochinillos, más débiles, y para no perderlos, porque de ellos vivían, mis abuelos lo llevaban a la cama, a esta cama. Y ahí dormían 4 o 5 cerditos pequeños. El abuelo de un lado, la abuela del otro, los dos viejos, calentándose todos unos a los otros, tapados con la misma manta. Y yo a veces digo, si uno ha tenido abuelos con esta dimensión humana, bueno, tiene que hacer algo en la vida, ¿no? Esos abuelos eran analfabetos totales. Y sin embargo te educaron. Educados. No, te educaron a ti, digo. A pesar de... Sí, pero educados ellos y que me educaron a mí. Me educaron mis abuelos, me educaron mis padres. Las familias en ese tiempo, a pesar de todos sus defectos que los tienen, las familias educaban. Hoy no. Eso se acabó. De todo aquello, José, queda este libro, por supuesto, queda la memoria y queda la cama. Y no queda prácticamente nada más, ninguna otra huella material. Las casas han desaparecido, las de Asiñaga. La casa donde nací desapareció. Cosa que a mí me ha impresionado, ha desaparecido también por completo el paisaje. Aquello estaba lleno de olivares y ahora, debido a la Unión Europea, maizales. Eso es lo que más me ha dolido. Es decir, pues las cosas cambian, el mundo se transforma, se modifica, nosotros mismos vamos cambiando, cada año nos presenta una cara distinta de la que teníamos antes, en fin, ya sabemos que es así. Pero cuando uno nació y creció en un lugar determinado, con un paisaje determinado, que puede ser las dunas del Sara, o puede ser los campos o los olivares de mi pueblo, lo que uno pide, aunque no lo pida, pero si tuviera que pensar en ello, seguramente lo pediría, es que no le cambiaron nada. Que los olivares dejaron estar, porque ya estaban allí hace 2 siglos o 3 siglos o algo así, eran olivos y... Es terrible, arrancar olivos es terrible. Arrancaron miles y miles de olivos, porque la Unión Europea decía, bueno, hay demasiado
demasiado aceite. Por lo tanto, pagamos X por cada olivo que se arranque. E quando há uns quantos anos, não muitos, porque eu he tenido um período um pouco largo em que não ia ao pueblo, com Pilar e com uns amigos, me fui ali e me encontrei com... Se há algo que não tem nada a ver com um campo de maíz, é um olivar. Não estou, já não estou dizendo que aquele campo de maíz não é necessário, claro que não, pero a mí me han quitado el paisaje. Además, el olivo me es han quitado el lugar donde yo nací. El olivo es algo más que un árbol, ¿no? Es el Es símbolo algo de la más paz, que es el un símbolo árbol. del Mediterráneo, Yo te voy es a el decir- símbolo de la cultura griega. Mira, Fernando, yo te voy a decir, yo tengo un problema con los olivos. O mejor, no tengo ningún problema, los quiero. Nosotros hemos construido al lado de la casa, en Lanzarote, hemos comprado una parcela y hemos construido la biblioteca. Finalmente, a esta edad tengo la biblioteca organizada, están a organizarla, una cosa bonita que está muy bien, encantado. Y en el jardín, que es razonablemente, tiene espacio, solo tiene un árbol, un olivo. Y en el otro jardín, que es el jardín de la casa, tengo cuatro olivos. Una tormenta hace unos cuantos meses arrancó de cuajo uno de ellos, pero están ahí. José, yo me he ido también, como tú, a vivir a un pueblo, no precisamente canario, sino soriano, y en la casa de mi pueblo hay un jardín dividido en dos partes. Solo tengo 2 árboles, los 2 son olivos. Pero, es decir, uno sabe... Olivos en Soria, ¿eh? Uno sabe lo que Imagínate, quiere. lo A veces fuerte, lo recio que es un olivo. no sabe cuando lo tiene, o no sabe tanto cuanto debería saber cuando lo tiene, y cuando no lo tiene se da cuenta de lo que quería, de lo que amaba, para ponerlo así. Y si tú piensas que hay una relación que una vez más involucra a mis abuelos, y en este caso particular a mi abuelo, que tiene que ver con olivos y tiene que ver con otros árboles. Mi abuelo enfermó y en el pueblo no tenía ninguna solución y mis padres, la familia se creyó que se lo llevara a Lisboa, quizá pudieran curarse, salvarse. Pues cuando lo llevaron, cuando estaban para llevarlo a la estación de tren, mi abuelo se fue al huerto, al pequeñísimo huerto que tenía, y se fue. José, ¿me permites que te interrumpa? Interrumpe. No lo cuentes, No, porque lo cuentas en tu libro. Lo voy a porque leer. está Es uno de los párrafos más hermosos del libro, lo tenía aquí subrayado y marcado. Te lo agradezco. Este viejo, dices, escribes, que casi toco con la mano, no sabe cómo va a morir. Todavía no sabe que pocos días antes de su último día tendrá el presentimiento de que ha llegado el fin e irá de árbol en árbol de su huerto, abrazando los troncos, despidiéndose de ellos, de las sombras amigas, de los frutos que no volverá a comer. Casi se me quiebra la voz leyendo esto. Mira, yo hace un rato he dicho que si uno tiene abuelos que meten cerdos en la cama para que no se mueran de frío, y si tienes un abuelo analfabeto y ignorante, no estaba haciendo el gesto final. Yo me voy a morir y ahora voy a hacer una cosa aquí extraordinaria para que quede en la memoria de los venideros. No, un pastor sencillo, analfabeto, un hombre ya mayor. Entonces, en todo caso, yo soy ahora mayor que él era entonces. ¿Y por qué en esa cabeza entró esa idea de que, además de despedirse de mi abuela y de quien fuera más que estuviera allí, se va al huerto? Porque yo no lo digo eso, es que se abrazaba llorando. Abrazaba a los árboles, a los troncos, los árboles llorando, porque pensaba que no volvería.
es que cuando las personas hacen cosas como estas, yo que no tengo demasiado respeto por la especie humana, no lo tengo demasiado respeto, pero delante de casos como este, bueno, chapó. Tú no podrás abrazarte, José, a esos olivares porque los ha extirpado la Unión Europea. Yo recuerdo hace unos cuantos años, bastantes ya, que la Unión Europea, no contenta con extirpar olivares y otros árboles parecidos, se puso a matar vacas. Ah, sí, a matar vacas. No, matar vacas. Matar vacas. Sí, ¿Tú sabes lo que quise hacer entonces? Bueno, era una provocación, era una broma. Quise llenar de vacas un barco y enviarlo a la India para que pidieran asilo político. Ah, sí, mire que era una excelente idea realmente. Vacas pide asilo político en la político. India. Bueno, José, el incidente del registro civil... Pero a lo mejor no podrías, porque las vacas que tú enviabas eran vacas infieles. Porque hay que dividir las vacas entre las... José, las vacas son siempre fieles. Yo no lo sé. Si hay un animal fiel es la vaca. Todas son fieles. Sí, eso sí. José, te iba a decir que el incidente del registro civil relativo a la muerte de tu hermano no es el único incidente que tú recoges en el libro, el único tropiezo con el registro civil, porque parece ser que cuando tu padre fue a inscribirte, cuando naciste, el funcionario, Silvino o algo así se llamaba, ¿no? Sí, estaba borracho. Dicen que estaba borracho, a lo mejor no. Y entonces no te inscribió por el apellido de tu padre, sino por el apodo. No, también por el apellido de mi padre, pero sobre todo, y eso es que no ha sido causa de ningún drama familiar, pero de todo modo, es que en ese tiempo, como no nos daban ningún documento de identificación, lo que ocurrió es que solo cuando yo tenía 7 años, y ha sido necesario pedir una partida de nacimiento mío, para llevar a la escuela, a la primaria, todo eso. Entonces mi padre, y ahí se le cayó el alma a los pies, porque él, que ya estaba viviendo en Lisboa, y que no le gustaba nada el apodo de Saramago, él era sencillamente el señor Sousa, el subjefe Sousa de la Policía de Seguridad Pública, de la policía, digamos, de la calle. Y no le gustaba nada, no le gustó nada. Pero lo peor es esto, es que en la escuela dijeron, bueno, pero usted, mire usted, eso no está bien. Usted está diciendo que este niño se llama José de Sousa. Y está claro que no se llama José de Sousa, se llama José de Sousa Saramago. Y mi padre decía, mas es que Saramago no es el nombre, Saramago era alcuña, apodo. Entonces, pero su hija ha sido registrado con esto es un apellido. Esto, entonces sucedió algo. Usted tiene increíble, que tú le diste apellido a tu padre. Entonces, tu padre tuvo que es que eso no puede ser. Usted no puede decir, como José de Sousa que era el nombre de mi padre, José de Sousa, sencillamente, que es padre de José de Sousa Saramago. ¿Dónde sale este Saramago? Entonces mi padre ha tenido que hacer un registro suplementario en su declaración de nacimiento en la conservaduría, en que decía que él, aunque se llamaba José de Sousa, usaba también el nombre de José de Sousa Saramago. Y la prueba, te lo voy a decir, es que en mi carnet de identidad, que se puede exhibir aquí, déjamelo y lo enseño a las cámaras, que se puede exhibir aquí, está aquí, y hijo de José de Sousa Saramago. La maldición del apodo se cayó sobre la cabeza de mi padre, y la burocracia le ha impuesto que añadiera el apellido. Y ese es el primer caso, supongo, de la historia. El mundo al revés, hechos portentosos en la vida de este escritor, José Saramago, que ahora escribe sus memorias. Por una parte, con su vida, dio vida a su hermano mayor, que había fallecido a los 4 años, y con su apellido, que era apodo, dio apellido a su padre. Los anuncios y seguimos. Segunda parte de Las Noches Blancas. Seguimos haciendo memoria con José Saramago, y precisamente casi así se llama su último libro, Las Pequeñas Memorias, publicado por Alfaguara. José,
Todo este libro transcurre en lo que fueron los dos grandes polos de tu infancia y tu adolescencia. Un polo rural, que era Asiñaga, la aldea en la que naciste, y un polo urbano, que era Lisboa, 100 kilómetros de distancia. Y el libro se mueve constantemente entre estos dos polos. Más positivo el uno, más negativo el otro, quizá, ¿no? Sí, más positivo el campo, más negativa la ciudad. Yo creo que sí, pero mira, porque en el fondo la ciudad de todas formas te condiciona. Es decir, yo quizá yo, a lo mejor yo no era consciente, quizá yo no fuera consciente de que la ciudad me condicionaba, porque incluso se tendría que explicar, alguien tendría que explicarme qué es lo que significaría eso de condicionar. Ahora, lo que yo sabía, y eso lo sentía en todas las células de mi cuerpo, era que el pueblo era la libertad. Y eso tampoco yo, esa palabra tenía un particular significado para mí, pero yo la he vivido de pleno, es decir, libre. Yo llegaba al pueblo y la primera cosa que yo hacía era quitarme los zapatos. Y la última que yo hacía cuando tenía que volver a Lisboa era ponerme los zapatos. Yo vivía en el campo, vivía en el río, y a veces acompañado con amigos de mi generación, de mi edad y todo eso, pero muchísimas veces solo. Me encantaba cruzar esos olivares, ir al río, bañarme, pescar, en barco, remar y todo eso. Y en las orillas de los ríos, todo eso, esa especie de muralha verde, de fresnos, de chopos, de sauces, todo eso. Vivía dentro de todo eso. Entonces, la ciudad era gris, de todo modo. Y por otro lado, en el fondo, apesar de que vivíamos mal, se comía poco. En el pueblo no había nada que no me gustara. Y había cosas en la ciudad que no me gustaban. ¿Qué cosas? No tanto la ciudad, que no tenía ninguna culpa de ello, claro. Pero tener que vivir en pisos con 2 o 3 familias más era muy complicado. Bueno, no en un solo piso, en muchos pisos diferentes, porque cuentas en muchos pisos nada menos que sí. 10 mudanzas Sí, en sí. cosa de 11 años. Sí, en 11 años 10 mudanças. Mira, es que sempre se estava buscando um piso mais barato, um piso onde pudiera dar, enfim, acomodar a uma família que, mientras tanto, havia crescido. E isso levava invariavelmente a que andáramos, que se pode pensar, usted não pagavam el alquiler e por isso não era isso. Es que havia sempre arreglos de famílias unas, vamos a vivir juntos e todo isso. E isso, a vezes, não durava, e a vezes não durava por os conflitos que se desencadenavam nesta vida colectiva de 3 ou 4 famílias ali, com as mulheres juntas na cozinha, haciendo a comida e lavando a roupa e tudo isso. Havia tensões, havia discussões, havia coisas que levavam a gente a separar-se. A mí, te lo decía el otro día en la entrevista más breve de Diario de la Noche, ese dato que das de las 10 mudanzas me angustia un poco, porque yo toda mi infancia, toda mi adolescencia e incluso muchos años después, transcurrió siempre en la misma casa. Y a mí eso me tranquilizaba. La casa era una especie de campamento, yo correteaba pero podía volver. Tu campamento quizá era la casa de los abuelos en Asiñaga. Mi campamento era la casa, esa estaba allí siempre. Esa tenía la puerta abierta siempre, pero cuando yo llegara, ella no se había movido, y yo me movía para ir a ella. Eso sí, esa era la casa. Y era una casa pobre, muy pobre, es decir, el suelo de barro, de tierra. Todo eso. Se puede vivir muy mal, se puede haber vivido muy mal y tener la nostalgia. Años dorados de la infancia, dices tú, a pesar de que estaban llenos de privaciones, ¿no? Eran dorados. Porque yo no era un niño
era un niño pobre que acabó y cómo es que eso ha significado tanto para mí. Tú dices en el libro, acabas de mencionar la cocina de la casa de tus abuelos, y dices que esa cocina era el mundo. A mí la frase me ha llamado mucho la atención, y me ha llamado mucho la atención porque mi padrastro, yo a mi padre no lo conocí, mi padrastro fue para mí como un padre, que era de pueblo, que había nacido justamente en la casa de ese pueblo soriano mínimo en la que yo vivo ahora. Sí. Decía siempre, y era muy de la época, que los hombres no debían entrar nunca en la cocina, y que un hombre que entraba en la cocina era un cocinilla, que era una palabra despectiva, y yo a él nunca jamás en su vida lo vi entrar en la cocina. Bueno, ese era un prejuicio grave, un machismo. El hombre no entra en la cocina. Pues mira, nosotros no teníamos otra solución. Porque la casa de mi abuelo, de mis abuelos, tenía una habitación grande, que llamábamos casa de fuera, que daba a la calle, al campo. Y al lado, y a la continuación, la cocina. Tú tenías que estar en la cocina, evidentemente. Los hombres estaban en la cocina y yo no he oído nunca. A lo mejor el piso era suficientemente grande para que él pudiera circular por todo el piso sin tener que entrar en la cocina. Sí, era de clase Pero acomodada, nosotros éramos, no teníamos... José, yo cuando no te dieron el teníamos premio tanto Nobel, espacio, hombre. cuando te dieron el premio Nobel me fui detrás de ti a Estocolmo, estuve allí aquellos días, y recuerdo vagamente, pero el discurso de recepción del premio Nobel que tú pronunciaste tenía que ver con este libro, tenía que ver con tus abuelos, tenía que ver con Atsiñaga, tenía que ver con tu infancia. Las primeras palabras del discurso en la Academia Sueca han sido estas. El hombre más sabio que conocí en mi vida no sabía leer ni escribir. Y entonces se desarrolla allí todo eso. ¿Qué era el más sabio? Si me lo preguntas ahora, ¿sabio en qué sentido? El niño que yo era entonces nunca diría que su abuelo era el más sabio. Pero yo que recuerdo a ese abuelo y que me recuerdo a mí mismo, en la relación con ese abuelo, yo tengo que reconocer que había una sabiduría en esa persona, en esa figura, en ese hombre, como en mi abuelo y otros viejos, gente, que no serviría para nada aquí en Madrid o en Lisboa o donde fuera. Esa sabiduría no serviría para nada. Pero en ese tiempo, en ese espacio, en esa forma de vivir austera, difícil, uno podía darse cuenta de que se podía ser muy digno en la pobreza más extrema. Bueno, un hombre que antes de morir fue abrazando uno por uno los árboles de su huerto. Eso es un sabio. Es decir, ¿quién era este hombre? Eso es un sabio. Uno tiene que preguntarse. La historia del mundo está llena de asnos no era una persona y de sabios analfabetos, ¿no? No era una persona ilustrada, en fin, que había pasado por la escuela y quizá por la universidad y que a la hora de pensar que se iba a morir, decía, voy a hacer un gesto. ¿Para quedar? No, señora, no lo pensó. A veces me pregunto si yo, antes de llegar a mi hora, haría lo que ha hecho mi abuelo. A veces me pregunto. Yo digo que no, que yo no puedo hacerlo. En primer lugar, porque ya está hecho. Y en segundo lugar, porque sería falso. El único movimiento auténtico de verdad, lo ha hecho mi abuelo. Y lo respeto por eso, pero repetirlo no. Sería una caricatura. José, en el libro dices que la historia de tu vida comenzó en realidad en un mínimo episodio de tu infancia, cuando fuiste al colegio, te sentaron, por así decir, en un asiento de última fila en la clase. Hubo un dictado. Sí. Tú en ese dictado cometiste una sola falta de ortografía que ni siquiera lo era, bailaste una letra. Ni siquiera lo era. Escribiste calse en vez de escribir clase, sí. Y entonces la profesora, era profesora, ¿verdad? Era una te trasladó. Te sentó en el lugar que estaba reservado al niño, al empollón de la clase. En el lugar ocupado por el número 1 de la clase, que no tuvo más remedio que quitarse de su trono para que llegara el nuevo rey, que era yo. Eso fue casi mejor que el premio Nobel de Literatura, ¿no? Era una especie de premio Nobel que te dieron entonces, ¿no? Yo cuando me dieron en Lisboa el premio del Pen Club
por levantado del suelo, yo conté esta historia para decir que muy bien, pero vosotros me estáis dando este premio, pero yo he tenido un premio más. Pero hoy, o no solo hoy, ahora, pasado tiempo, yo me di cuenta que esa maestra, que era bastante burra, porque no podía haber eso, no podía haber humillado a ese niño. Porque cada uno de nosotros puede poner en la piel de ese niño. Hasta ese momento era el mejor de la clase. José, tú Y de eres... repente llega un intruso Tú eres, que lo expulsa de su lugar. en esta conversación, el entrevistado y yo el entrevistador. Pero si me lo permites, te voy a contar un episodio de mi infancia extraordinariamente parecido a este tuyo con lo de clase. Cuenta. Yo aprendí a leer muy pronto, a los 3 años, y cuando me llevaron al colegio tenía que ingresar en la clase de parvulitos, que era, en fin, la primera, ¿no? Y como ya sabía leer y escribir, me pasaron a la de párvulos. Y todos mis compañeros de clase me llevaban un año. Y un año en ese momento de la vida es enorme, es eterno, ¿no? Es muy... Y entonces recuerdo que la primera vez que hubo notas en el colegio, daban notas todos los sábados, yo quedé el tercero de la clase, era una clase de 48 personas. Entonces, como yo era el más pequeñito, el maestro me cogió en brazos, me aupó, me colocó encima del pupitre y levantándome el brazo dijo hip, hip, hurra. Y fue un episodio parecidísimo al tuyo. Es similar, pero tú no has hecho, con una diferencia, es que tú no has hecho daño a nadie. Ya. Bueno, a lo mejor se sintieron un poco humillados Bueno, los pero, compañeros pero el más pequeñito si le hicieran eso quedaste con él, ¿no? en tercer lugar, en una clase 40 y tal, tenía gracia. Ahora expulsar a un pobre diablo de un niño que está muy convencido de que es el mejor de la clase y de repente de un momento a otro lo expulsan, lo humillan públicamente. No, es que estas cosas son serias. Y cuando yo me cambié de mi lugar, de mi pupitre, yo iba en la gloria, claro, un poco inquieto, hay que decir, yo recuerdo. Mas iba en la gloria, pero el pobre desgraciado, que tuvo que recoger sus libros, su cuaderno, su lápiz, todo eso, y ha tenido que sentarse, ¿dónde? Esto no se hace. Bueno, en esa ocasión, por tu causa, que no por tu culpa, humillaron a aquel chico, pero tú cuentas también en el libro cómo en determinado momento otros niños te humillaron a ti. Te sometieron a un maltrato salvaje, esta crueldad de los niños. Es así, ¿no? Peor que una humillación. Normalmente una humillación tiene un sentido moral, ¿no? En este caso ha sido también moral, pero yo no era suficientemente crecido para darme cuenta de esa dimensión. Ha sido sencillamente una tortura. Porque, no sé, 3 chicos, supongo que 3 o 4 chicos, que en el barrio pobre donde vivíamos en Lisboa, yo no sé por qué estaba en la calle, porque yo tendría 3 años o algo así. Mi hermano ya habría muerto. Entonces, me llevaron los 3 o 4, que no soy capaz de precisar cuántos eran. Me llevaron a una especie de basurero que estaba allí, me quitaron los pantalones cortitos de niño, y se pusieron a introducir por la uretra un alambre. Ha sido algo absolutamente horroroso. Quizá el rechazo casi animal que yo tengo en relación a todo cuanto tiene que ver con la tortura y con la violencia y con todo eso, tiene raíz en ese episodio. Yo me debatí y todo eso y tal, y la sangre que se me pobre, un alambre que cogí de allí en el suelo. Ellos o se asustaron con los gritos, no sé qué, nadie acudió. Y yo me encontré solo, sangrando, y me fui a casa, que estaba ahí al lado, y me recuerdo que aparece mi madre. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es y la voz en grito, ¿qué es lo que ha pasado contigo? No sé qué, afortunadamente no ocurrió nada peor, porque aquello, un alambre cogido en el suelo, podía ser grave.
Podía generar una infección Una de infección, caballo, vamos. un tétano o algo así. Muchos años después, José, un cofrade tuyo en la lista de los premios Nobel escribió una novela terrible sobre la crueldad de la infancia, El señor de las moscas. Ah, sí, 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 William Golding. William Golding, ¿no? Sí, sí, lo de la infancia. No, no, mire, es que no es la infancia que es cruel. Es el hombre. Es el hombre, es el ser humano que es cruel. Y lo somos en cada edad, en cada momento de la vida. Algunos de nosotros consiguen, a pesar de todo, dominar la bestia que llevamos dentro. Dominarla, controlarla. Pero la bestia la llevamos dentro, no tengamos ninguna ilusión al respecto. Yo tengo aquí una frase tuya que dice: el problema no es el mundo, sino el hombre, que ha hecho del mundo un lugar lleno de injusticias, crueldades y torturas. Por eso yo, tú, digo a veces que no nos merecemos la vida. Yo creo que no. Es una frase es una frase dura, creo que sí, que no nos merecemos la vida. Suponiendo que la vida es un don, algo que, y creo que sí, que debería ser entendida desde este punto de vista o desde un punto de vista similar, no pensar ahora en Dios o todo eso, no, es decir, estar vivo es un milagro. Es algo que podía no haber ocurrido y que ocurrió. José, Y no somos capaces de entender. O lo entendemos demasiado tarde o no lo entendemos nunca. Que la única forma realmente de vivir. Yo la plasmé en una frase que no está ahí, pero que es otra. Cuando yo he dicho un día aquí en no sé dónde, el otro existe, soy yo. Aquí es donde debemos llegar. El otro existe, soy yo. José, tú eres marxista. ¿Soy qué? Marxista. Sí, marxista, Bien. sí. Incluso comunista. Incluso comunista. Bueno, ¿Por qué no cuando ahora... dices que es marxista? Bueno, sí, No. claro, pero bueno. No, pero es enseguida, un marxista vas a crítico, entender no sé por qué te digo marxista y no comunista. Digo, tú eres marxista y... Decirlo en Telemadrid es complicadísimo, ¿no? No. Afirmar soy comunista aquí, no lo sé. El director general hace un ratito me trató con una elegancia y una... Estamos en su despacho, por cierto. Sí, sí, claro. Te aseguro que en Telemadrid y en cualquier caso en los programas que yo hago, y tú lo sabes, se puede decir siempre cualquier cosa. Sí, sí, se puede Bueno, decir. José, no, yo te lo decía porque uno de los caballos de batalla ideológicos del marxismo, uno de sus mandamientos, uno de sus preceptos, es la de que lo que marca, lo que es decisivo en la vida de una persona es el medio ambiente. Es el medio ambiente, el ambiente en el que esa persona se ha educado. En cambio, tú has dicho, el ambiente no lo es todo. Tardé mucho tiempo en encontrar mi camino como escritor, pero al final lo logré. Empecé a publicar a los 25 años, etcétera, etcétera. Es decir, tu trayectoria literaria es muy tardía, pero el hecho de que tú hayas llegado a convertirte en escritor, a pesar de todo lo que fue esa vida que en parte está evocada en este libro, demuestra, dices, que el ambiente no lo es todo. Eso Yo creo que sí. Eso contradice la ideología marxista. No lo contradice. Todas las opiniones o todos los puntos de vista admiten excepciones. Ahora, está claro que el ambiente no es todo. Porque si el ambiente fuera todo... Es orteguiano. Yo soy yo y mi circunstancia, es lo que vienes tú a decir. Yo soy yo y mi circunstancia. Pero además de la circunstancia, eres. Y la circunstancia pesa, pero tú pesas igual que la circunstancia. O quizá no sea igual, pero pesas. Vamos a ver, yo en Frankfurt, en ese día en que se anunció el Nobel, la conferencia de prensa que yo he dado en la Feria del Libro, y que era multitudinaria con todos los medios internacionales y todo eso, yo he dicho, empecé con estas palabras: yo no he nacido para esto, pero lo tengo. Efectivamente, yo no he nacido ni siquiera para estar sentado aquí contigo. No nací para eso, mucho menos para el premio Nobel. Nada. Es decir, mi vida tendría que ser otra. ¿Y por qué no ha sido otra? Se puede decir, es que usted es muy ambicioso y... No, que quede claro, no soy ambicioso. No soy una persona ambiciosa, no he tenido nunca ninguna ambición en mi vida.
Viví cada día como tenía que vivirlo y punto. Empecé a escribir con algún peso tarde. He tenido la suerte de haber tenido una vida larga, que me permite que a los 84 años siga escribiendo y publicando. Cuando me dieron el premio Nobel yo tenía 76 años. A los 76 años ya tienes la gloria si alguna vez has podido llegar a ella. Pero yo no había nacido para nada de eso. Entonces soy cerrajero mecánico. Vivo en un pueblo, sin libros. Los primeros libros míos yo los compré con dinero que un amigo me prestó cuando tenía 19 años. Primeros libros. Había leído muchísimo en la biblioteca pública, sí, eso sí. Pero libros míos los tuvo 10 o 12 o algo así, pequeños libros, cuando tenía 19 años. No he ido a la universidad, no he hecho estudios avanzados. He trabajado en lo que podía. He sido periodista, he sido traductor, he sido editor, he trabajado en una editorial y cosas así, hasta que me puse a escribir. Este libro está lleno de descubrimientos, eso es muy propio de la infancia y la adolescencia, y está lleno también de pequeñas cosas, pequeñas memorias y pequeñas cosas, que en realidad son importantísimas en la vida de una persona. Por ejemplo, tu curiosa relación con los caballos. Si tú vas a mi casa en Lanzarote, espero que alguna vez lo hagas, aunque no sea por mí. ¿Ya he ido? Sí, un par de veces. Claro, cuando me gustaba, pero con más atención, con más detenimiento. Iré si tú me invitas. Hay caballos por toda la casa, caballos de madera, caballos de cristal, caballos de todo. Bueno, y la gente se puede creer, usted monta caballo, ¿no? Usted es jinete. No, pues no. Bueno, hay que decir que el caballo a mí me gusta como un ser, un animal. Me gusta mirar un caballo. Pero tengo una triste historia, que es la historia de ese tío mío, que un día había una persona que había pasado un tiempo en casa de mis abuelos y que tenía una niña, y un tío mío, Francisco Denis, el marido de la tía María Elvira, coge la niña un día y la pone sobre el caballo, en la silla del caballo. Y nunca me había hecho a mí nada que se pudiera. Entonces yo he sufrido como un desgraciado. Entonces se puso como el palafrenero, llevando a la niña, a la princesa, de un lado a otro, la niña riendo, felicísima, y yo amargurada hasta el fondo del alma. Y por eso es que yo escribo ahí que quien no me conoce, no conoce mi vida, a lo mejor cree porque yo tengo tantos caballos que yo monto y salgo, y incluso podía hacerlo si fuera el caso, porque en Lanzarote hay caballos y se puede uno montar y todo. No, lo que pasa es que yo todavía estoy sufriendo de la caída de un caballo que nunca monté. Y añado ahí, quizá no se note mucho por fuera, pero porque no cojeas. El alma me anda cojeando hace 70 años. Bueno, hay otra cojera, y esa cojera se refiere a otra cojera que no se ve, pero que la llevabas por dentro, y se refiere precisamente al hijo de este Francisco Diniz del caballo que acabas de citar, a José Diniz, que fue tu amigo y tu contrincante y tu adversario en la infancia. Pero sobre todo amigos. Porque las dos cosas, ¿no? Había una relación, como suele ser. Pero bueno, a lo que iba, con él descubres los remordimientos. El día en que estabais cortando mazorcas de maíz. Sí. Es otro episodio. Es un episodio, mira, es uno de esos episodios que aparentemente no hay ningún motivo real, consistente para que se haya mantenido en tu memoria. Cuando se recogían las mazorcas de maíz
sempre quedavam algumas que os trabalhadores não se apercebiam, não se davam conta. Então entrávamos nós outros, as mulheres e os niños, e os chicos, e que iam com a bolsa colgada aqui e correndo o que quedava. E lo he hecho cantidad de veces. Y un día estábamos en ello y yo iba en esta dirección, nosotros llamamos eito, es decir, que es el camino por donde la dirección en que tú vas, en que tú estás trabajando, sea para acabar, sea para lo que sea, le llamamos eito. Y al lado iba José Denis, mi primo. Y yo, que era más alto que él, me doy cuenta que adelante, en el eito de José Denis, había una mazorca grande arriba, y me callé, seguimos y tal. Él no se dio cuenta, y cuando él pasó más allá yo fui y lo cogí y lo guardé. El pobre, espoliado, robado, engañado, protestou, pero os adultos disseram, não, tu primo não tem nenhuma culpa porque tu devias haberlo visto. E eu pensei, não é certo. É muito fácil dizer que devia haberlo visto, porque é muito mais fácil pensar que eu deveria haberlo dicho, mire lo que tienes aí delante. Isso sí que seria bem. E isso parece algo insignificante, eu não he hecho nenhum daño físico, pero he quitado algo a alguém para quem esse dia seria o mais feliz de sua vida. Porque era uma marca grande que nadie entende como é que passou, se quedou ali sem que nadie se dera conta antes. E isso, quando eu estava escrevendo os últimos recuerdos desse primo meu aí, no livro, que murió, por cierto. Hablo de él como un remordimiento. A lo mejor, José, el hecho de que ahora alrededor de Aciñaga ya no haya olivares, sino que haya maizales, es una especie de castigo del ecosistema por haber cometido aquella pequeña vileza con tu primo. Ojalá no, pero de todo modo vamos a tener maizales. Ahora tienen muchas mazorcas y muy grandes, porque creo que son maizales transgénicos o algo así, ¿no? Híbridos. Sí, es decir, todos iguales. Con la misma cantidad de hojas, la misma cantidad de mazorcas que nacen en la misma altura del caule y está. Igualitos, están todos iguales. Ya no se hubiera podido producir ahora aquel incidente con ahora ya, todas las mazorcas iguales. Ahora ya no, porque las mujeres y los niños ya no van a maizar. Libro de descubrimiento. Pero en todo caso tengo que decir que se está volviendo al olivo. Allí ya y en otros pueblos, en la provincia mía de Ribatejo, se está volviendo al olivo. Bueno, y en tu lo casa que pasa es que hay olivos y olivos. Los olivos ahora son bajitos, muy redondos, pequeños, para que se pueda coger más fácilmente. Es una variedad que se llama arbequina. Los olivos antiguos eran olivos portentosos, hombre. Grandes. A lo mejor los veías tú así de niño. No, eran portentosos. Como yo ya entonces sabía lo que era portentoso y lo que no lo era. No, ahí con los pájaros y con los lagartos, hombre. También hablas de lagartos. Los lagartos, uno que iba por allí, y esos agujeros en el tronco, por donde el musgo, todo eso, las silvas, toda esa cosa que era el olivar. Ahora no son, ahora tú ves, tú pasas por Jaén o algo por ahí,
Y son olivares que parecen un ejército, todos alineados, todos así, en sentido. Son como chalés adosados. Pues, exacto. Libro de descubrimientos, decía José, y cómo no, tenía que estar aquí en un libro de infancia y adolescencia, el descubrimiento del sexo. Aquella señora con la que amiga de tu tía, o de no sé quién, con la que te revolcabas en la cama, en fin. La niña del caballo era hija de esta señora. Aquella borracha, aquella mujer borracha que se tiró al suelo, se abrió de piernas, se levantó las faldas y se masturbaba. Y tal, todo eso. Y Domitila. Y Domitila, la hija de uno de los hermanos Barata, otra familia importante en tu vida, con lo cual te metías en la cama, dormíais en sentidos opuestos. No, esa ha sido con una prima mía. Ah, sí, claro, esta era la prima. Es decir, con Domitila nos fuimos directamente a la cama. Yo tendría que 7 años, ella 9, ella un poquito mayor que yo. Nos encontraron revolcando en la cama como locos. Nos pagaron y llorábamos, pero no nos preocupó mucho. Con una prima mía llamada Domitila, no, llamada María de Piedad. Es que nuestras madres, una noche, no sé por qué, nos levaron a la cama, una cama única que teníamos lá en casa, creo que era mi cama, porque esa prima mía y la madre, que era mi tía, habían ido allí para cenar y pasar un poco de la noche. Y como nosotros teníamos sueño, nos llevaron a la cama y nos acostaron, las dos madres, uno cabeza en los pies, los pies en la cabeza cabeza, los pies, otro los pies y luego poco en la a cabeza, poco. Y cerraron la puerta y se fueron las dos a la cocina a conversar de sus cosas. Pero no sabían ellas, aunque deberían saber, la carne es débil, que nosotros ya estábamos entretenidos con nuestras cosas. Con otras cosas. Con otras cosas. Bueno, también descubriste, pero no podemos ya hablar de ello porque se nos acaba el programa, los celos, en una escena absurda a tus 14 años, un escenón tremendo que montó precisamente la familia Diniz, bueno, el Francisco Diniz. Pero bueno, quería terminar, José, el libro lleva al principio una cita de ese libro que no existe, libro de los consejos, que ya en otras ocasiones has manejado en otros libros tuyos. Por cierto, a ver cuándo te decides a escribir y publicar el libro de los consejos. Estamos todos esperando. El libro de las voces, el libro... hay una cantidad de libros que no existen, pero bueno. Bueno, libros apócrifos, evangelios gnósticos, por así decir. Déjate llevar por el niño que fuiste. Bueno, eso es más fácil en la ancianidad que en la juventud. La juventud es más briosa, pero más estúpida. En la ancianidad... Briosa, ¿qué es lo que significa ahí? ¿Qué es lo que significa ahí briosa? Briosa. Es más enérgica, se deja distraer por cualquier cosa y luego, poco a poco, el anciano va volviendo a ser el niño, ¿no? Esa frase es más fácil seguramente a tu edad de lo que hubiera sido a tus 40 años. Mire, pero de todos modos yo creo que es más fácil, es demasiado fácil acercar los dos extremos, partir de un principio que los dos extremos son acercables. Claro, claro. Yo creo que es demasiado simplista. Ahora que hay un sentido digamos, un sentido, como diría yo, de ciclo. Hay un ciclo, mi ciclo vital se está acercando a su fin. 84 anos, são 84 anos, portanto, não tenho muitos mais para viver. Aí essa sensação de interrogar-se sobre que sentido ha tenido a vida, se es que tem algum sentido. E tu puedes encontrarlo, e eu creio haberlo encontrado, en esa especie de coincidencia entre la persona del principio y la persona del fin. Es decir, ahí no hay nostalgia de lo que yo he vivido.